Buenas tardes. A continuación voy a presentar un trabajo para la escuela. Voy a grabar este video para desarrollarlo. Y a continuación lo que voy a hacer es presentarme. Yo me llamo Gilberto Magaña Alejandre. La matrícula que yo llevo es 22005832. Yo estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Y el módulo que yo estoy cursando se llama Derecho Procesal Penal. El nombre del reto es un interrogante que se llama ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Es una pregunta. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Fecha de elaboración es 3 de septiembre del 2024. A través de este proyecto lo único que voy a hacer es dar respuesta a nombre del reto, que es un interrogante, a través de 3 apartados. Bueno, voy a proseguir. La primera interrogante que a mí se me solicita en este reto es ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? A ver, ¿a qué se refiere el autor? Recordemos que se nos indicó leer un texto, el texto de Langer, y por eso pregunta que a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. Bueno, este asunto tiene que ver con normas, leyes y políticas públicas, que éstas se difundieron desde países periféricos a países centrales, debido a la ola de las reformas procesales penales, donde éstas se difundieron desde la periferia. Bueno, prácticamente lo que está diciendo aquí esta parte y lo que decía el texto es que algunos países del sur, que es la periferia, fue como se empezaron a difundir algunas normas, algunas leyes y políticas públicas. Desde la periferia quiere decir que desde el sur y vinieron hasta el centro. Se les llama así periferias porque fueron abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas del sur, los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. Aunque en el texto no se menciona dichos países, se entiende que pueden ser países que están al sur del continente latinoamericano, como Guatemala, Honduras, Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Bolivia, México, entre otros. A eso se refiere el autor cuando habla de las reformas que venían de periferia, hace referencia a que las reformas en materia de justicia penal vienen de países del sur y llegan hacia el centro, o sea, del sur hacia el centro. Una diferencia muy abismal porque normalmente siempre las reformas, las ideas, los avances tecnológicos vienen del norte, vienen de Europa y nos llegan. Esto fue diferente. Bueno, la pregunta número 2. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Es una pregunta. ¿Qué distingue el código inquisitivo al código acusatorio? Bueno, para esto vamos a definir bien lo que es el término acusatorio y lo que es el término inquisitivo para tener mucha claridad en lo que estamos diciendo. Bueno, el término acusatorio se refiere a los procesos penales que son orales y públicos, sencillamente. Acusatorio se refiere a procesos penales que son orales y públicos. ¿Qué significa el término inquisitivo? El término inquisitivo hace referencia a procesos penales que presentan los rasgos opuestos. ¿Qué quiere decir rangos opuestos? Que el inquisitivo es un proceso penal que, para empezar, no es oral y no es público. Espero me esté explicando. Bueno, ahora que tenemos claridad en cuanto al significado de los términos, hablaré sobre la diferencia de estos. El término acusatorio, que es el que vienen promoviendo
abogados del sur, desde la periferia, acuérdense. Término acusatorio, habla sobre las diferencias y algunas características principales de esto del acusatorio es que los códigos acusatorios son orales y públicos. ¿Qué quiere decir que son orales y públicos? Que la mayor parte del juicio es oral, se desarrolla de manera verbal. Es cierto que hay una manera escrita, pero la mayor parte del juicio se desarrolla de manera verbal, es decir, hablando. Y público pues significa que estos juicios acusatorios están abiertos al público, con algunas excepciones, claro, pero ahorita no vamos a andar en eso. Es una característica del código acusatorio. La segunda característica del acusatorio es que hay una investigación para un juzgamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de juzgar a una persona por algún delito, hay una investigación previa a eso. Característica número 3, que hay mecanismos para resolver los casos sin tener que ir a juicio de las tres partes. ¿Qué quiere decir eso? El hecho de que haya mecanismos quiere decir que hay otras formas, otros métodos de arreglar un caso para evitar que se llegue a un juicio. ¿Por qué? Porque el juicio es más costoso, más largo, implica más herramientas y más cosas. Entonces el código acusatorio brinda mecanismos para una posible solución de un conflicto. Rasgo número 4 del término acusatorio, del código acusatorio, es que reconoce los derechos del imputado. Es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en tiempos antiguos a veces se llevaba un juicio y no se respetaban los derechos del imputado. De hecho, a veces ni siquiera se comprobaba que era culpable y ya se le hacía un juicio cuando la persona era inocente. Entonces, este código acusatorio lo único que hace es reconocer los derechos del imputado hasta que haya un veredicto final, es decir, hasta que se declare si si el imputado es culpable o inocente de lo que se le está acusando en el juicio. Característica número 5 es que hay una participación popular en el juzgamiento del caso. ¿Qué quiere decir? Pues que popular, más personas pueden tener acceso. Y el 6 es el rol de la víctima es lo más importante en el proceso penal. El rol de la víctima pues es algo muy importante a considerar. Y el término inquisitivo pues es todo lo opuesto al término acusatorio. ¿Qué quiere decir el término inquisitivo? Pues que el proceso no era oral ni era público, era puerta cerrada y no se desarrollaba a través del lenguaje, sino que a través de la escritura siempre. ¿Qué más? Que no había mecanismos para dar una posible solución. El otro aspecto muy importante es que el código inquisitivo no presentaba los derechos fundamentales de las personas, es algo muy, muy importante. Y vamos a responder la tercera interrogante que dice, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red activista y los reformadores en América Latina? Estos influyeron significativamente por medio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, así como otras agencias y bancos internacionales, pues estos buscaban formas de fortalecer los sistemas legales latinoamericanos para incentivar el desarrollo económico y democracia en la región. Al ver cómo varios actores políticos internacionales y locales adoptaron las reformas y los nuevos códigos, se fue creando una tendencia hacia la adopción de los nuevos códigos procesales penales en América. Cabe mencionar que la red de activistas legales llamados entrepreneurs fueron quienes persuadieron a los actores políticos a la adopción de los códigos, prometiendo el debido proceso en un juicio, eficiencia y transparencia del sistema acusatorio. Vamos al cierre, dice, opinión en la que indiques la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Bueno, la relación entre el texto analizado de Langer y la reforma constitucional mexicana es simplemente que Langer nos da un análisis de la ola, de dónde vienen las reformas y los códigos que ahora tenemos.
lo que es llamado el proceso penal y acusatorio aquí en México. Langer nos da un análisis de dónde viene, que vienen los países del sur, y esto repercute o nos influyó a México para que México, al igual que esos países, también adoptara el proceso penal acusatorio, de tal forma que el 18 de junio del 2008 México reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123. Dicha reforma incluyó el sistema de justicia procesal penal acusatorio, los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como el modelo de reinserción y judicialización de la ejecución de las sanciones penales. Bueno, hasta aquí llega mi exposición, espero no haberme alargado. Saludos.